Muy buenas tardes, amigos. Suso Souto, un saludito para todos. En el programa de hoy os quiero hablar sobre la Orden de los Caballeros de Malta, sobre estas noticias que se están sucediendo desde el mes de diciembre, que están pasando un poco desapercibidas por todo el tema electoral y actual pues, que rodea a Trump, a los americanos, e incluso por algunas de las noticias de guerra, pero es el cambio en la cúpula de poder ordenada por el Vaticano, para que entendamos pues, que todos estos movimientos van relacionados y se hacen pues, normalmente en momentos que la gente está o despistada o atendiendo a otras cosas, en este caso pues, el tema electoral americano, y también coincidieron varias cuestiones con las fiestas de la Navidad. La soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, que es así como se conoce realmente el nombre de la Orden de Malta. Esto es una organización religiosa y católica dependiente del Vaticano, aunque como veréis supuestamente independiente. Es una de las pocas órdenes nobiliarias medievales que siguen todavía en activo, puesto que tiene casi 1000 años desde su fundación. El nacimiento, de hecho, se remonta al 1048. ¿Vale? Mercaderes de la antigua república marinera de Amalfi obtuvieron del califa de Egipto el permiso pues, para construir el templo en Jerusalén, un convento, y un hospital pues, para asistir a los peregrinos de cualquier fe o raza, que era en principio por lo que había nacido. En el año ya 1099 los cruzados conquistaron Jerusalén, y dentro de este marco la orden evolucionó y desde un principio, junto a su actividad hospitalaria, también desarrolló, y es por lo que más se le conoce posteriormente, acciones militares contra los ejércitos musulmanes y también pues, contra los turcos. De hecho participaron a favor de los españoles en la batalla de Lepanto, ¿no? la famosa batalla del brazo de Cervantes, una de las batallas navales más importantes de la historia y muy desconocidas, la verdad. En el apogeo del reino, los sanjuanistas llegaron a tener 7 fortalezas, es decir, una orden de caballería con 7 fortalezas como Margat y Crais en Trípoli, y en Europa también se les acreditaron cerca de 19.000 inmuebles, es decir, 19.000 pues, casas o fincas, es decir, hace tantos años pues entiendo que es un número muy elevado, es decir, una riqueza extrema. El beato Raimundo del Puy, que fue el sucesor del fundador de la orden, que también conocido como el beato Gerardo Tenque, en 1120, según las crónicas, fue el que militarizó la orden, y añadiendo a los 3 votos que tenían en principio, que era pobreza, castidad y obediencia, uno cuarto que era combatir a los infieles, no ir en combate jamás y levantarse en armas jamás levantarse en armas contra un imperio cristiano. Es decir, que esa fundación, que era asistir a cualquier persona de cualquier religión y raza, ya se ve muy poco después de esa constitución que cambia y es directamente para los cristianos, para luchar contra los musulmanes en las famosas cruzadas. Cuando la Orden del Temple fue fundada en Jerusalén, los Caballeros Templarios, en el 1118, y fue disuelta por bula pontificia en el 1312, la mayoría de las propiedades de la Orden del Temple pasaron pues, a la Orden de San Juan de Jerusalén, Orden de Malta o Caballeros Hospitalarios. Por lo tanto, no desapareció nada, ninguno de estos misterios o reliquias, sino que cambiaron de mano. De hecho, una de las principales misiones de la Orden de los Caballeros de Malta es justamente la custodia de las reliquias de la Cruz de Cristo. Hoy, la verdad que los aficionados pues, a las conspiraciones como yo pues, descubren en los 9 siglos de historia de esta orden pues, el tejido de una conjura para dominar el mundo. Es decir, nos llaman locos cuando se habla de Illuminati, cuando se habla de nuevo orden mundial, pero al final lo único que tenemos que ir haciendo es ir cambiando esos nombres. A los Illuminati le podemos llamar otra cosa, Vaticano, jesuitas, son los grupos de infiltración. Y al final, si bien en estos círculos de poder privado pues cuesta mucho discernir entre lo real y lo esotérico, existen algunas pistas que excitan pues, la imaginación. Como os dije, pues la orden custodia desde hace mucho tiempo los fragmentos del Lignum Crucis, ¿no? La cruz de Cristo.
Como nos decía su jefe de prensa en algún momento, sería estúpido decir que no tenemos poder. Es verdad, somos un lobby en el sentido de que la selección de las personas es muy exigente y por lo tanto la calidad de los miembros es muy alta, clasismo puro y duro en todas estas sociedades y justamente esta, una de las más clasistas entre pruebas e incluso sangres nobles, linajes nobles. No es justo la nobleza negra, pero bueno, son partes porque al final están todos infiltrados en lo mismo. La cita que os acabo de decir es de Eugenio Airoldi, que era el jefe de prensa en su momento de los Caballeros de Malta. Hoy, pocas personas conocen de cerca esta ONG entre cuyos miembros se cuenta al rey emérito Juan Carlos I de España y bueno amigos, aquí prácticamente toda la familia Borbón, sean del país que sean, son casi todos miembros de esta orden de caballería, entre ellos el padre del rey, el que era conde de Barcelona, el don Juan aquel, y el rey que tenemos actualmente, Felipe, pues también es un caballero de Malta. Muchísimos representantes de la nobleza española, como Hugo O'Donnell, Fernando Ramírez de Haro. Este señor es el marido de Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que están imputados todos los miembros de su gobierno local menos ella, y no sé si tendrá algo que ver pues que estén metidos en todas estas órdenes de caballerías. Franco también era, el dictador también era un caballero de Malta, teóricamente, ¿vale? Porque las listas que podéis encontrar no son todas reales. De hecho, los caballeros de Malta, al contrario que hacen otras sociedades de este estilo, aquí no publican la lista de sus miembros. Pero muchísimos políticos y sobre todo entre los asesores de estos políticos, es decir, la gente que rodea siempre a los que mandan, esos son los verdaderamente poderosos, y entre esa gente siempre están metidos en estas sociedades secretas o no tan secretas, hoy en día ya más discretas que secretas. A nivel internacional también tenemos personajes muy conocidos, no os voy a decir mucha cantidad porque podéis buscar la lista, que es interminable, ¿vale? Pero os pongo el ejemplo pues, de Tony Blair, que fue primer ministro de Inglaterra, al igual que Gordon Brown, el Rudolph Giuliani, que si no me engaño fue alcalde de Nueva York en su momento, Churchill, el de la Segunda Guerra Mundial, el presidente del Reino Unido, también era caballero de la Orden de Malta. Hablan de la reina de Inglaterra, pero yo creo que justamente en esto es falso. Ella pertenece a otras sociedades, está en un lugar muy alto de estas cúpulas, de estas familias que de Venecia fueron trasladándose por toda Europa, pero justo en la Orden de Malta yo diría que no está, y creo que es una invención, que no justifica nada, pero aquí es más el tema católico guardado, porque al final es más sionismo que religión. Pero creo que la familia real británica justo en esta no está, aunque sí es cierto que tendrá mucha dominación, porque aparte Malta y Gran Bretaña, después de cortar las relaciones con España en su momento, tuvieron una gran relación y la siguen teniendo. Varios directores de la CIA también fueron o son miembros de la Orden de Malta, al igual que muchos de los políticos americanos. En este caso pues, de la CIA pues, tenemos a William Casey, tenemos a Peter Grace, que no era exactamente de la CIA, pero también tenía un puesto político importante, Allen Dulles, Alexander Hayes, John McCone, los Kennedy también. Se habla de los Bush. Yo los Bush tengo claro que son Skull and Bones, de Yale. Su padre no sé si tendría alguna relación, pero al final en la cúpula está todo un poco interrelacionado, y también se hablaba de Gorbachev como integrante de la Orden de Malta, pero bueno, ahora mismo es muy complicado. Lo que sí está claro es que la Orden de Malta pues tiene relación con la Sociedad Jason, con el Club de Roma, con la Trilateral, con la CFR y con todas estas sociedades que se fueron creando, y poco a poco pues las van infiltrando pues aún muchísimo más. Es decir, ¿quiénes son estos caballeros y estas damas vestidos de negro que lucen una gran cruz ochavada en su pecho y que todavía emplean costumbres que solo se ven en las películas medievales? Esto es lo que se pregunta mucha gente con respecto a estas órdenes. Una cosa es la imagen que ellos dan hacia el exterior, esos trajes que ponen, pero os aseguro que después su comportamiento no es ni mucho menos medieval. Puede ser avaricioso, pero en ese aspecto no medieval. Es gente muy preparada y son las familias
y empresas más importantes del mundo las que están metidas dentro de estas sociedades. La Orden conserva las prerrogativas de ente independiente y soberano, que esto no se lo cree nadie después de los últimos movimientos, reconocido internacionalmente, ¿vale? Actúa como un país sin tener territorio, tiene su propio ordenamiento jurídico, pide pasaportes, emite sellos, acuña moneda y da vida a los organismos públicos melitenses dotados de personalidad jurídica autónoma. Esto la convierte realmente en un caso único en el mundo, es decir, los integrantes de la Orden de Malta es como si fueran ciudadanos independientes que solo responden ante el Papa y que se pueden pasear por el mundo con total inmunidad diplomática o impunidad, diría yo, en estos casos. Sus miembros poseen el visado diplomático y la Orden tiene 2 sedes en Roma, aunque hace unos años trasladaron definitivamente su sede de vuelta a Malta. Vale, tiene relaciones con más de 100 países, es decir, tiene como embajadores internacionales e incluso es miembro observador permanente de la ONU, es decir, tiene más estatus que Palestina. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Pues todos sabemos cómo puede ser esto. Siempre tiene que haber grupos en los que los poderosos se puedan reunir entre ellos, conspirar entre ellos e encima vigilar lo que hacen los demás. Después creamos países, protestamos por Crimea, por Kosovo, pero tenemos una empresa, porque no deja de ser una empresa, ¿vale? Por mucho formada por ricos, que sí, que son muy buenos, que ponen su dinero y son filántropos que mantienen sus sedes, pero hay que ver de dónde sale, como siempre, pues todo ese dinero. El gran maestre de la Orden es elegido pues, entre ellos, entre los caballeros profesos de más alto nivel, y solo se entra por invitación de la Orden al interesado, y los rangos elevados deben documentar su linaje aristocrático. Después ves alguna declaración de algunos miembros que dicen que puede entrar cualquiera, sí, puede entrar cualquiera a fregaros las escaleras, porque desde luego para subir y entrar dentro de esta Orden hay que demostrar en España, por ejemplo, ya desde tiempos inmemoriales, para entrar en esta orden, dada la importancia que en Castilla, Aragón y el Condado de Barcelona había tenido siempre en la baronía el primer apellido, se ha exigido a los caballeros de Malta en España la prueba de los 4 apellidos, es decir, que encima pruebas serias. Se llamaba aquí el Código de Rohan, título segundo, y en cuanto a estas pruebas de nobleza, la inglesa se llamaba también, o la prueba inglesa, que tenían que demostrar una línea directa paterna, es decir, aún mucho más restrictiva, de nobleza, pues desde por lo menos 300 años, y el aspirante puede entrar en honor y devoción. Eso es como la iniciación para entrar en esta orden. Y hoy, según se afirma en algunos textos y según se desprende de algunos listados de los miembros, más de la mitad son miembros de la alta nobleza europea, y el resto, prácticamente todos, políticos muy prominentes, empresarios, hombres de Estado, etcétera, etcétera, los ricos y listos que nos dirigen. La cabeza de la Orden de Malta es el Gran Maestre, que a la vez también al mismo tiempo es la cabeza de un Estado soberano y de una orden religiosa, un tanto incompatibles los cargos. Y al Gran Maestre de la Orden pues también se le atribuye el cargo de cardenal, o el título de cardenal, ¿vale? Lo cual pues puede dar una idea de la relación y de la vinculación de dependencia y no de independencia, como nos quieren vender, de esta orden de caballería con respecto a la Iglesia y al Vaticano, ¿no? El último Gran Maestre de la Orden se llamaba, porque hace 8 días que dimitió, se llamaba Fray Matthew Festing, y presentó la renuncia este 25 de enero, después de que en diciembre se diera a conocer que esta institución católica permitió la distribución de preservativos en algunos países de África y de Asia. Dicho episodio ya supuso la defenestración del número 2 de la Orden, que era conocido como el Gran Canciller, ¿vale? El número 2, y se llamaba Albrecht Freyer von Boeslager, acusado precisamente pues, de eso mismo, de haber permitido que años atrás que una ONG que trabajaba en Asia y en África pues distribuyera preservativos, ¿vale? Y el Boeslager siempre se defendió diciendo que desconocía dicha iniciativa y que en el momento que lo supo, pues que la ONG dejó de hacerlo. Pero a partir de ahí el Papa nombró una comisión para que aclarara qué era lo que había sucedido,
y al gran maestre de la orden, pues consideró que esto era una intromisión directa, el nombramiento de esta comisión, y reaccionó de forma durísima a la decisión papal, reivindicando la independencia de la orden, pero el desenlace final ya lo estamos viendo todos, y es que lo echaron de la orden, de esa supuesta orden independiente. Alguien puede ser que se crea todo esto, pero alguien realmente con dos dedos de frente se puede creer que hay estos cambios por permitir o no permitir el uso o la distribución de preservativos. Es decir, en uno de los grupos elitistas más importantes del mundo hacemos dimitir al jefe por el uso de preservativos cuando estamos viendo constantemente los gobiernos que meten cagada tras cagada y que hacen de todo y siguen en sus puestos y nos quieren vender esto. Esto no hay por dónde cogerlo, son unas luchas de poder interno muy claras. Ya en el año 2014 se había a un arzobispo, no me acuerdo ahora del nombre, creo que era, no sé si es Leo Burke o Simon Burke, lo habían supuestamente defenestrado del Vaticano, decían que el Papa Francisco lo había echado a un puesto honorífico en la Orden de los Caballeros de Malta. Este señor es un ultraconservador americano, con relación pues también con Opus Dei y con grupos de poder, y resulta que 3 años después no se sabía nada de este señor, pero el que provocó la dimisión o la defenestración, el que pidió la defenestración del gran maestre de la orden es este mismo, y veremos si lo nombran a él o nombran a alguien de su entorno, ¿vale? No hay que olvidar tampoco que la orden de caballería la orden de Malta tuvo prohibida la entrada de masones hasta que el Juan Pablo II en una bula papal lo volvió a permitir, dando paso, bueno, todos sabemos la política de Wojtyła hacia esa reunificación de las religiones y ese plan del nuevo orden mundial, uno de los papas más duros y ultraconservadores que tuvimos por lo menos en los últimos tiempos. Volvió a permitir la entrada de masones, y ahora pues con el movimiento de cambio de los jesuitas del Vaticano, vale, son demasiados cambios, cambio del Papa jesuita, cambio de la cúpula de poder en la Orden de Malta. Nosotros igual estamos pensando que lo hace por el bien de la humanidad, pero no olvidemos que está metido dentro de los jesuitas, que son los que controlan absolutamente todo. Estos cambios, aunque no lo queráis creer algunos, van ligados también al cambio en la política norteamericana. Estamos pendientes ahora el 15 de febrero que se reúne Trump-Netanyahu, qué es lo que va a salir, pero está habiendo unos cambios bastante raros, bastante rápidos, y yo creo que se está acelerando el plan, y esperaré a que nombren al siguiente dirigente para hacer una segunda parte de este programa. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente programa. Muy buenas tardes, amigos, que tengáis muy buen día.